Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Vamos a orar al Señor. Oh Padre, conscientes de nuestra necesidad de ti, nos acercamos ante tu presencia de nuevo, rogándote, Señor, que tú asistas, fortalezcas a quien ha de traer tu palabra y también a los que escuchan. Señor, esta palabra no vuelva a ti vacía, tú obres, Señor, para salvación, para edificación en medio de tu pueblo. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén. Dentro de la serie en la epístola a los Colosenses, estamos considerando ya las salutaciones finales, o los saludos finales. En el sermón anterior vimos el buen ejemplo de Tíquico y Onésimo y los propósitos por los que Tíquico y Onésimo fueron enviados por Pablo a Colosas. En este sermón de esta mañana veremos el testimonio de tres hombres, de otros tres hombres, tres hermanos en la fe: Aristarco, Marcos y Jesús Justo. Veamos primero a Aristarco. Dice en la primera parte de Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco fue uno de los colaboradores de Pablo, tal y como lo identifica claramente el mismo apóstol en Filemón, versículo 24, que dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este hombre era original de Tesalónica, pues dice en Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Y la primera vez que se nombra en la Escritura a este hermano, Aristarco, es en el alboroto que sucedió en Éfeso causado por Demetrio, el platero. Dice en Hechos 19:29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquel platero llamado Demetrio, que vendía templecillos de la falsa diosa Diana, veía cómo su negocio estaba en peligro por causa de la predicación de Pablo, quien decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces Demetrio cogió y se reunió con los obreros de su mismo oficio, les contó su preocupación y estos, en vez de arrepentirse de su pecado, este hombre está hablando de idolatría. No son dioses los que se hacen con las manos, pues, en fin, es bastante evidente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No. En vez de arrepentirse de su pecado, de su idolatría, lo que hicieron fue llenarse de ira y provocar un alboroto en la ciudad de Éfeso. En Hechos 19:28 dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y me imagino a estas personas gritando como energúmenos, corriendo desesperados, buscando a Pablo. ¿Dónde está ese Pablo? Grande es Diana de los Efesios. Como no consiguieron encontrarlo, alguien les diría que esos dos hombres que estaban en el teatro, Gayo y Aristarco, eran compañeros de Pablo y entonces se fueron a por ellos. Por lo que vemos en el Nuevo Testamento, esta fue la primera experiencia de gran sufrimiento que padeció Aristarco. Seguramente ya había tenido que padecer otras cosas antes por causa de su fe, pero quizá este arresto, o secuestro más bien, tan injusto en Éfeso fue una de sus primeras grandes pruebas o tribulaciones que padeció por causa del Evangelio, por ser colaborador, compañero de Pablo. Pero además, en Colosenses 4:10, dice que Aristarco era compañero de prisiones de Pablo. Los comentaristas coinciden en que esta expresión no implica necesariamente que Aristarco estuviera arrestado en una cárcel,
Pablo usó esta misma expresión también para Epafras en la carta que le escribió a Filemón desde aquella cárcel de Roma, compañero de prisiones. Habla así también de Epafras en la carta a Filemón, desde aquella cárcel de Roma. Sin embargo, en la epístola a los Colosenses, que también habla de Epafras, no se le identifica como compañero de prisiones, más bien se da a entender que era un hombre libre, pues dice en Colosenses 1:8 que Epafras le había declarado a Pablo el amor de los colosenses en el Espíritu, palabras que muestran que Epafras había venido de Colosas, o sea que no estaba encarcelado. Pero el apóstol le quiere decir a Filemón que Epafras era compañero de prisiones y lo mismo dice de Aristarco. Así que con esa expresión lo que el apóstol Pablo quiere decir es que esos hombres le acompañaron estrechamente durante su encarcelamiento. Estuvieron cerca de él durante su encarcelamiento. Aristarco y Epafras compartieron la vida del apóstol en la cárcel. Estuvieron muy cerca de él para servirle, para apoyarle, para ayudarle en todas sus necesidades. Estuvieron dispuestos a sacrificar de su tiempo, de sus comodidades, de su libertad, de su tranquilidad para servir al apóstol y por ende para servir a la causa del Evangelio, o sea, para servir al Señor. ¿Qué persona haría esto hoy en día por sus pastores? Hoy en día lo que predomina, aún en las iglesias, es un espíritu egocéntrico y egoísta. No hay un espíritu de sacrificio, de entrega, de servicio a los demás, y menos a los pastores. En muchos cristianos no hay un corazón donde verdaderamente se ama, se respeta, se valora, se estima a sus pastores. Se han olvidado de lo que enseña la Escritura al respecto. Se han olvidado, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses 5:13, que dice, hablando de los pastores, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En mucha estima y amor. Bueno, mientras me predique lo que yo quiero escuchar y no se meta mucho en mi vida, y no me acose con muchas preguntas, lo tendré en estima. Cuando el pastor se ponga un poco serio conmigo, cuando me diga que por amor a mi alma debo dejar un determinado pecado, cuando trate de pararme los pies para que no vaya por un camino que pueda dañarme a mí o a la iglesia, entonces se acabó mi estima por ese hombre. Claro. Mientras el pastor me sonría y no se meta mucho conmigo y con lo que yo quiero hacer y con mi vida, todo bien. Cuando el pastor se ponga ya como en modo fiel a mi alma, no, ya cuidado. Esto es lo que tristemente pasa por las mentes de muchos que dicen ser cristianos. Esto es muy triste. Esto es muy, muy, muy triste. Y vamos a ponerle el peor sentido de lo que el pastor me está diciendo. Y como el pastor me está llamando y se está preocupando por mí y me pregunta una y otra vez cómo estoy y me pregunta una y otra vez por este asunto y habla y quiere hablar conmigo es que me está acosando. Hermanos, ¿pensáis que estoy exagerando? Pues yo he escuchado tal cosa. No de esta iglesia. No aquí, gracias al Señor. Pero lo he escuchado de otros hermanos en otras iglesias. Qué triste.
O sea que te está acosando el pastor. No que quiere el bien de tu alma, no que está grandemente preocupado por tu estado espiritual, no que está muy preocupado por la iglesia o por las implicaciones que pueda tener lo que tú vas a hacer o lo que quieres hacer o lo que estás haciendo. No, es que me está acosando, claro. Hermanos, por la gracia de Dios, es por la gracia del Señor. Esto no está pasando en esta iglesia. Yo puedo apreciar el amor y el servicio de los hermanos unos a otros, incluido el servicio al pastor. Pero hermanos, debo traer esta enseñanza, esta aplicación para que no llegue a pasar aquí. Por amor al Señor, por amor a vuestras almas, por amor al reino de Dios y al avance del Evangelio. Quiera el Señor que todos seamos guardados de ese espíritu egoísta y egocéntrico de nuestros días y que también seamos guardados del espíritu buenista y supuestamente más piadoso que ronda en muchos círculos cristianos donde dicen, yo miro a Cristo solamente. ¡Buah! Bueno, uno escucha esto, tiene que ser el supercristiano, porque mira a Cristo solamente. Y esto está muy bien. El problema es lo que no dicen. Y lo que hay detrás de esa frase. Yo miro a Cristo solamente, yo sigo a Cristo solamente y no tengo por qué apoyarme o imitar a ningún hombre. No tengo por qué apoyar a nadie. Porque ya tengo a Cristo. Esto es como en la iglesia de Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y después estaban los más piadosos, ¿no? Que decían, yo soy de Cristo. Pues a esos que decían, yo soy de Cristo, Pablo también les condena, les habla. ¿Qué es eso? Eso no es lo que enseña la Escritura, no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no fue lo que hizo Aristarco. Pablo era un hombre sujeto a debilidad como nosotros, con un remanente de pecado como nosotros. Pero Aristarco estuvo ahí a su lado, aún en la cárcel. No porque venerara a Pablo, no. Aristarco lo hacía porque amaba a Cristo, amaba su evangelio, amaba su reino, amaba su obra, amaba su santa palabra. Y por tanto tenía también amor y estima hacia aquellos hombres que en verdad eran fieles a Cristo y le imitaban en todo. Que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro, hermanos, tenemos que mirar al Señor Jesucristo, ante todo y sobre todo. A Él es a quien adoramos, solo al Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Escritura? Sed imitadores de mí, de Pablo, así como él de Cristo. Y tenemos el ejemplo de este hombre piadoso, Aristarco. Que se sacrificó y se entregó en servicio, en ayuda, por Pablo. ¿Por qué? Porque amaba al Señor Jesucristo y amaba a su siervo. Claro. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros adoramos, servimos y seguimos solo a Cristo, hermanos. Pero también el mismo Señor Jesucristo nos manda, nos enseña en su palabra que debemos servir, imitar, seguir el buen ejemplo de otros que a su vez están siguiendo al Señor Jesucristo. Eso es bíblico. Y esto fue lo que hizo Aristarco. Tenemos que imitar su ejemplo también, su buen ejemplo. Bien, a continuación en Colosenses 4:10 tenemos a Marcos.
Dice en la segunda parte de Colosenses 4:10: os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién era este Marcos? Este creyente realmente se llamaba Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos. Dice en Hechos 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó el apóstol Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y en Hechos 12:25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos fue compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, tal y como nos revela Hechos 13, versículos 2 al 5, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este era Juan Marcos. Pero, en un momento dado de este viaje, Marcos decide volverse atrás. Viendo las dificultades, los problemas, los daños, las incomodidades que podía causarle ese viaje, decide volver a Jerusalén. Hechos 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este acto de deserción hizo que Pablo no quisiera que Marcos le acompañara en su segundo viaje misionero. Dice en Hechos 15, versículos 36 al 41, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, esto no fue una falta de amor por parte de Pablo. Esto fue un acto lógico, sabio y sensato. El apóstol no podía arriesgarse a llevar consigo a alguien que hace poco los había abandonado en el primer viaje misionero. A alguien que todavía no había dado suficientes señales de arrepentimiento, de valentía, de denuedo. Podría dejarlos tirados de nuevo, lo cual sería para perjuicio de la obra y para mal testimonio a otros. Pero entonces, ¿por qué se lo llevó Bernabé? Porque dice que Bernabé se lo llevó. Pues muy probablemente por lo que nos revela precisamente Colosenses 4:10. Era su sobrino. Marcos, dice Colosenses 4:10, el sobrino de Bernabé. Hermanos, cuidado con los lazos familiares. Cuidado. En la iglesia. Cuidado con los lazos familiares. Debemos tener cuidado de que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos sean guiados meramente por los lazos familiares y no por los principios bíblicos, no por la sabiduría, no por la verdad. Es que es mi hijo. Es que es mi sobrino. Es que es mi mujer. Es que es mi primo.
No está tan mal lo que ha hecho. Cuidado. Hermanos, esto es algo muy peligroso y dañino. Esto es algo en lo que han caído grandes hombres de Dios en el pasado y en el presente. Bernabé era un creyente piadoso. Era un hombre piadoso, un verdadero creyente. Pero no se paró a pensar, a evaluar la situación conforme a lo que era más justo, sabio y correcto. Es mi sobrino. Fijaos que la decisión que tomó Pablo no era solo el hecho de que Marcos podría volver a abandonarlos en medio del viaje, sino también era por el corazón del propio Marcos. ¿Cómo se le iba a mostrar la gravedad de lo que hizo si ahora, en el segundo viaje misionero, se lo llevaban como si no hubiera pasado nada? ¿Qué pensaría Marcos? Bueno, pues sí, tampoco fue tan grave lo que yo hice, ¿no? Bernabé no pensó en lo que podría pasar, ni en las consecuencias e implicaciones de llevárselo. No pensó en el corazón de Marcos. Él es mi sobrino y viene con nosotros. Y si tú, Pablo, no quieres que venga con nosotros, pues me voy por otro lado y me lo llevo conmigo. Bernabé, repito, era un hombre de Dios, pero en esta ocasión se dejó llevar por sus emociones, por sus lazos familiares y no obró correctamente. Y esto no es una apreciación mía, es una deducción que podemos sacar del pasaje que leímos antes, donde vemos que los que salieron encomendados por los hermanos, ¿quiénes fueron? Pablo y Silas. Esta encomienda no la recibieron Bernabé y Marcos. Hechos 15, 39, 40, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, ahí está, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo y Silas salieron encomendados, Bernabé y Marcos no. Bien, pero la historia de Marcos no termina ahí. Pasado un tiempo, habiendo dado muestras de entrega, de sacrificio, de servicio por la causa de Cristo, Pablo vuelve a confiar en este hermano y ahora, en Colosenses 4:10, le dice a los hermanos en Colosas que le reciban. Ahora le dice que le reciban, le dice a los hermanos. ¿Cómo sucedió este cambio, este crecimiento, podemos decir, en Marcos? Crecimiento espiritual. Bueno, fue por la obra poderosa del Señor en el corazón de su Hijo, pues Dios, en quien comienza la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto fue lo que hizo con Juan Marcos. Pero el Señor usó instrumentos, entre otros seguramente el apóstol Pedro. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro se refiere a Marcos como su hijo espiritual. Podemos pensar entonces que muy probablemente Pedro fuera usado por el Señor para ayudar a Marcos en su crecimiento y madurez espiritual. Y tal fue su crecimiento que años más tarde el apóstol Pablo llegó a decir de este hombre lo que tenemos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquel que hace mucho tiempo desertó en un viaje misionero, ahora es alguien útil para el ministerio. Gloria al Señor, hermanos. Esta es la obra poderosa de Dios. Pero Dios usa instrumentos, Dios usa medios. Queridos hermanos, el caso de Juan Marcos nos enseña que nuestros fracasos, nuestros temores, nuestros errores y malas decisiones en la fe no nos apartará del amor de Dios. El Señor tratará con nosotros, nos llevará a la humillación, al arrepentimiento e incluso a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero siempre lo hará por amor a nuestras almas.
Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién sabe? No se dice aquí explícitamente en la Escritura, pero ¿quién sabe si ese rechazo de Pablo de llevarse a Marcos en su segundo viaje misionero trabajó en su mente y en su corazón de este hombre? Además de la ayuda de Pedro, ¿no? Hermanos, si somos verdaderos creyentes, el Señor siempre estará con nosotros, nos restaurará y nos dará de su gracia para que podamos crecer en las gracias espirituales. Si hemos caído en pecado, si hemos fracasado en alguna prueba en concreto, si hemos defraudado a aquellos hermanos que pusieron su confianza en nosotros, no nos desesperemos, el Señor nos restaurará. Dios está con nosotros. Pero esto no significa que la confianza de los hermanos en nosotros será restaurada inmediatamente. Marcos, después de haberse vuelto atrás en el primer viaje misionero, no recuperó la confianza de Pablo inmediatamente. Marcos tenía que humillarse, tenía que ser consciente de la gravedad de lo que hizo, tenía que arrepentirse, tenía que esforzarse por no volver a pensar egoístamente. Tenía que pasar tiempo. Tenía que pasar tiempo. Hermanos, si hemos pecado gravemente y en verdad nos hemos humillado y arrepentido, ciertamente debemos ser perdonados en ese mismo momento, tal y como Dios nos perdona, pero eso no significa que en ese momento los hermanos ya tengan que confiar plenamente en nuestra fidelidad y servicio y entrega como hacíamos antes. Tal confianza debe volver a ganarse poco a poco. Pablo vio el progreso de Marcos y no fue hasta años más tarde que empezó a confiar de nuevo en él. Bien, en último lugar, vamos a considerar a otro colaborador de Pablo, que se nombra en Colosenses 4:11. Jesús, llamado justo. Colosenses 4:11 dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este hermano en la fe solo se nombra aquí, en todo el Nuevo Testamento. No tenemos más información de él que la que nos da este versículo. Su nombre era Jesús, un nombre que no sería fácil de llevar para un cristiano, especialmente en aquella época donde el Evangelio de Jesucristo estaba empezando, como quien dice, a expandirse. Este hermano no quería que le confundieran con el verdadero Salvador, ni querría que otros creyentes gentiles pensaran que era un presuntuoso al llevar tal nombre. Sea como fuere, ese era su nombre. Y tampoco tenía por qué quitárselo, ya que, por otro lado, si lo hiciera, otros podrían interpretarlo como un desprecio al nombre de Jesús. Así que, tanto ese hermano como el propio Pablo quieren que se le siga llamando Jesús, pero también querían dejar claro que no es el Señor Jesús. Ese hermano tiene otro nombre, justo. Como Marcos, Pablo no se refiere a él, con Marcos, Pablo no se refiere a él como Juan Marcos. Cuando habla de Marcos no se refiere a él, simplemente dice Marcos. Pero en este caso es necesario no omitir Jesús, ni tampoco citar solo su primer nombre. ¿Os dais cuenta? Cuando se refiere a Marcos, Pablo no dice Juan Marcos, dice solo Marcos. Pero cuando hace referencia a este hermano, Jesús, bueno, no omite su nombre, pero añade su otro nombre, Jesús justo. Jesús llamado el justo. Justo significa el que obra correctamente.
De modo que, aunque no tenemos mucha información de este creyente, sí podemos pensar que era alguien confiable, alguien que actuaba correctamente, con rectitud, alguien que, aun siendo de nacionalidad judía, dejó las costumbres y tradiciones de los rabinos para seguir al único Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, después de hacer referencia a estos tres hermanos, Aristarco, Marcos y Jesús Justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los tres eran judíos. Hay algunos que piensan, bueno, que Aristarco y que... No, pero los tres eran judíos, porque dice, estos tres que acabo de citar, ellos son los únicos de la circuncisión, o sea, eran judíos. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Eran los tres judíos, pero ante todo eran verdaderos creyentes. Vemos en estas palabras del apóstol, por un lado, sus sentimientos de tristeza y pena por los de su nación, como también lo revela en Romanos 9, 2 y 3, que dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, aclara, los que son mis parientes según la carne. Pero por otro lado, también vemos sus sentimientos, los sentimientos del apóstol, en Colosenses 4:11, de ánimo y gozo por esos tres hermanos en la fe que fueron de gran consuelo para su alma, de gran consuelo para él. Hermanos, el verdadero ánimo, oídme bien, el verdadero ánimo y consuelo para un pastor, y yo diría también para el resto de la iglesia, el verdadero ánimo y consuelo es que un hermano sea fiel al Señor, fiel a la verdad. El mayor consuelo que yo puedo ofrecer a otro hermano es permanecer fiel a Dios, es conducirme en santidad como la palabra de Dios nos demanda. Hermanos, cuando un hermano en la fe está pasando por pruebas o tribulaciones, por supuesto debemos animarlo, consolarlo con palabras, estar cerca de él, pero el mayor consuelo, el mayor gozo y ánimo que podemos ofrecer a nuestros hermanos y sobre todo al pastor, es que nos estamos conduciendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, estoy abriendo un poco mi corazón. El mayor consuelo, el mayor ánimo, la mayor fortaleza para un pastor, y pienso que para cualquier hermano, es que nos estemos conduciendo, es que estemos esforzándonos por obedecer y ser fieles al Señor en todo. Cuando alguien no está siendo fiel al Señor, cuando alguien es obstinado y no quiere hacer caso a la palabra de Dios, no quiere hacer caso a la exhortación, a la amonestación que da el pastor, basado en las Escrituras, eso trae tristeza, desánimo, desaliento al corazón. Ya tú le puedas poner la sonrisa que quiera al pastor, le puedas regalar lo que quiera al pastor y le puedas invitar todas las veces que tú quieras a comer al pastor. Fijaos que dice el apóstol Juan, 3 de Juan, versículo 4. Él revela esto también. No tengo yo mayor gozo que este,
dice Juan. No está mintiendo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Se conducen conforme a la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Deducción lógica, por implicación de estas palabras. No tengo yo mayor tristeza y desánimo que este, que mis hijos no se conduzcan en la verdad. Aristarco, Marcos y Jesús justo andaban en la verdad. Y aunque Pablo estuviera encarcelado, estos hermanos traían gran ánimo, gozo y consuelo a su corazón. Así que imitemos nosotros el ejemplo de estos hermanos en la fe. Imitemos su ejemplo. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Hermanos, tengamos un espíritu de sacrificio por y para el reino de Dios. No pensemos en nosotros mismos, cómo yo me siento, cómo yo estoy, qué es lo que yo quiero y qué es lo que me apetece. No. Tengamos un espíritu de entrega y sacrificio por y para el reino de Dios. Por amor al Señor, por amor a su pueblo. ¿Cuántos males han venido a la Iglesia por causa del egoísmo, el egocentrismo, por causa de pensar en cómo yo estoy, cómo me siento, qué es lo que me han hecho o me han dejado de hacer? Y me da igual si hago daño al pueblo de Dios. Hermanos, no somos capaces de tragar ni un poquito de barro. Cuando el Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió, que ya sabemos. Todo el daño que le hicieron, daño físico, espiritual también y físico. Y sufrió y soportó todo eso. Por amor a Dios, por amor a su pueblo. Tengamos este espíritu de sacrificio, como estos hombres que hemos visto. Segunda aplicación. Hermanos, esforcémonos por crecer en santidad, en madurez espiritual. Esto fue lo que hizo Juan Marcos. Sí, él en un principio, temeroso, quizá pensando en sí mismo, pero él creció, él maduró, él siguió ahí, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Él se humilló, él procuró crecer. No me imagino yo a Juan Marcos despotricando de Pablo porque no le dejó ir con él al viaje misionero. Oye, tú sabes que, mira, me tuve que ir con mi tío, con Bernabé, porque este Pablo, mira, no quería que fuera con él. Vamos. Yo no me imagino, no viene en la Biblia, ¿vale? Pero no me imagino a Juan Marcos hablando de esa manera de Pablo. Y ahora va otro, mira, tú sabes lo que... Mira, que fui con Bernabé, pero Pablo no me quería ni... Humillado. Y a crecer espiritualmente, a madurar. Esforcémonos nosotros orando al Señor, en dependencia del Señor, para crecer. Hermanos,
crecer, madurar espiritualmente. No hacer daño al pueblo de Dios, no hacer daño a los siervos de Dios. Mira tu corazón y encontrarás más de un pecado, si eres honesto. Y encontrarás más de un área donde tienes que crecer y madurar. Clama al Señor que te ayude en eso. Tercera aplicación, seamos de gozo, consuelo y ayuda para los siervos de Dios. ¿Cómo? Ante todo y sobre todo siendo fieles al Señor, siendo obedientes a su palabra, teniendo un corazón humilde y receptivo. Hermanos, eso será de ánimo, de consuelo, de ayuda a los siervos de Dios, a los pastores, pero es que será de bien para ti también. Y será bien para la iglesia. Y eso agrada al Señor. Y eso será para la extensión del Evangelio. Seamos de gozo, consuelo para los siervos de Dios. Cuarta y última aplicación. Si todo el buen ejemplo de estos tres hombres que hemos considerado en este sermón te resulta extraño para ti, entonces es un indicativo de que no eres un verdadero creyente. Necesitas crecer, confiar verdaderamente en el Señor Jesucristo. No esperes más tiempo tu egoísmo, tu egocentrismo, tu orgullo, tu indiferencia al estado de tu corazón, tu indiferencia al avance del reino de Dios y otros pecados más son señales claras de tu impiedad. Lo que necesitas es humillarte delante del Señor, confesarle todos tus pecados, arrepentirte de todos tus pecados. Necesitas confiar en Jesucristo como el único que puede pagar el castigo que tú mereces por tu maldad. Y hazlo ahora. Bueno, ahora, pastor, espérate que llegue a mi casa, ¿no? Ahora, en fin, cuando llegue a mi casa. Tú no sabes si vas a llegar a tu casa. Esa es la realidad. Tú no sabes si vas a llegar ahora a tu casa a almorzar. Tú piensas, ay, ¿qué tengo para almorzar? ¿Qué tengo para comer? Tal cosa. Tú no sabes si te la vas a comer. Ahora, agacha tu cabeza, cierra tus ojos, clama al Señor, pídele perdón por tus pecados, no esperes más. Entrégate a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, confía en el Señor Jesucristo como tu Salvador, porque no te puedes salvar a ti mismo. Es el Señor Jesús quien te salva. Pastor, es que ahora le estoy escuchando. Muy bien, yo ya voy a terminar. En cuanto yo termine, ahí tienes un tiempo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Oh Señor, que salen de labios pecadores. Pero te ruego, Señor, que tú uses tu palabra para traer edificación a tu pueblo, crecimiento a tu pueblo y salvación a los perdidos. Ten misericordia, oh Señor. Te lo suplicamos para tu gloria, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.